es eso? Muy bien. Muy buenas noches. Somos el equipo número 9 del curso Educación Cristiana. En esta oportunidad, siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar acerca de las bases bíblicas de la educación entre los hebreos y la tradición judaica. Quiero comenzar mencionando también a nuestros integrantes de este grupo, que son Eduardo Margarejo, quien les habla, Richard Tomás, Pastor Juan Bellido, Cindy Malki y nuestro hermano Antonio Villar. Siguiente diapositiva, por favor. La educación entre los hebreos. Podemos determinarlo de dos maneras, ¿no? Por una parte, la educación hebrea, ¿no? Que se ve a través, ¿no? de las escrituras, donde, ¿no? los rabinos tomaban la ley para hacer todo, ¿no? una enseñanza y exposición de ella. Por otro lado, vemos lo que es la educación judaica, ¿no? En la cual también ya se empieza, ¿no? a formalizar ciertas cosas de la educación judaica dentro del pueblo judío, de la cual no sale lo que se conoce también como la educación primaria. Para todo lo que acabo de mencionar, mis compañeros van a dar una exposición detalle a detalle de cada uno de los puntos que le he hablado. Para resumir, entonces la educación entre los hebreos vemos de la educación hebrea y la educación judaica, de la cual sale la educación primaria. A continuación, mis compañeros van a exponer. Hermana Daniela, adelante, por favor. La educación hebrea era transmitido de una doctrina revelada por Dios. Era un excelente sistema de formación local conocido desde la época patriarcal. El padre transmite a sus hijos el conocimiento de la ley que Moisés recibió de parte de Dios. El ideal de la educación cristiana es formar una persona moral, piadosa y honesta, capaz de realizar los planes de Dios y de su pueblo. Siguiente. El propósito de la educación hebrea era transmitir durante todos los años de la vida de Israel y especialmente durante los años formativos. Se hacía hincapié en que las generaciones que habrían de venir necesitarían nutrirse con las poderosas memorias históricas, las que había acontecido en el pasado. Sería importante que ellos recordaran la vida de los patriarcas, la servidumbre cuando estaban en Egipto, los pactos entre Dios y el pueblo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y Moisés, y los demás eventos culminantes en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, hermana Cindy. Bueno, continuó con la educación hebrea también. Y bueno, también debemos mencionar la educación en el hogar que se practicaba de muy tiempos atrás, allá en el pueblo de Israel. Proverbios 22:6 nos habla un claro ejemplo de lo que se hacía constantemente en el hogar, como este texto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto, la educación en el hogar que se practicaba en el pueblo de Israel queda todavía presente hoy, ¿no? Porque la educación siempre viene, hasta el día de hoy se habla desde el hogar. Esa forma de educar desde la época de monarquía se ve reflejada ahora también en la actualidad con el culto familiar que se celebra en los hogares el día de hoy. Hablamos también acerca de la ley en la educación hebrea, que fue la clave de la enseñanza del pueblo hebreo acerca de las ordenanzas que Dios le dio a través del Torá. Hoy extendemos esta clave a través de las enseñanzas de la Biblia, que es el conjunto de 66 libros sagrados donde están los preceptos y mandamientos que el Señor desea que se practique. A través de ella uno puede conocer la voluntad de Dios. Y ahora, gracias a Dios, tenemos que ya no solamente es en papel para leer la Biblia, sino también tanto digital, audio, video y de otra forma. ¿Ven? Dios le bendiga. Dios le bendiga. La educación judaica es una rama que continúa de la educación hebrea, las cuales se daban en las sinagogas,
tal como nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21, donde se daban las organizaciones para poder seguir llevando la educación tanto en su buena organización como sus principios, sus instrucciones, todo lo podían encontrar dentro de las sinagogas, las cuales eran muy principales para poder tener una educación bastante acomodada y también una educación muy fructífera para poder aprender más sobre las cosas, la educación dentro de nuestra vida diaria. Continúa nuestro compañero. También podemos hablar de la educación primaria, pero sabemos que la palabra escuela recién aparece en el libro, por primera vez en el libro de Hechos 19:9. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, hermanos, podemos ver aquí la base para educación primaria fue la educación judía, que hoy podemos ver, quizás hay dos hombres principales que aportaron aquí. Fue uno de ellos, Simón Ben, quien hizo obligatoria la asistencia de los niños a la escuela primaria. Y Josué Ben también fue uno de ellos, universalizó la educación primaria, exigiendo a todos los niños judíos de 6 años a 7 años. Hizo más eficaz el sistema educativo. Y también, cómo no olvidar del gran maestro, el Señor Jesús, que fue el maestro quien escogió a 12 hombres imperfectos para ir enseñándoles, capacitándoles. Y fue un gran maestro quizás que nos dejó hasta el día de hoy para la iglesia, para seguir educando. Sabemos que en la realidad, la educación que vive el Perú, estamos en una educación que se va perdiendo los valores y que ya es diferente. Pero gracias a Dios, tienen la iglesia para seguir continuando. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, como nosotros hemos podido escuchar los expositores sobre el tema, ¿no?, de lo que es la educación hebrea y la educación judaica, entonces lo que nosotros podemos decir en manera de conclusión es lo siguiente. A través de las escrituras, ¿no?, podemos ver a los patriarcas empezar a educar, ¿no?, a sus hijos alrededor. Vemos más adelante también en la vida, por ejemplo, de Nehemías, en la instrucción, utilizando la ley del Señor para instruir al pueblo judío, ¿no?, cuando regresa del exilio. Luego podemos ver en la época de nuestro Señor Jesús, donde la Biblia menciona, ¿no?, que hay escuela. Y es allí, por ese tiempo, donde Dios también permitió que dos hombres, ¿no?, de sabiduría, que Dios le dio sabiduría a estos hombres, a uno de ellos para impulsar la educación para el pueblo judío y otro para universalizar de manera, ¿no?, en los niños judíos de 6 a 7 años la educación. Entonces, ¿qué podemos ver a través del tiempo? Podemos ver que la educación ha ido marcando y ha sido también el propósito de Dios, ¿no?, para que se pueda instruir a su pueblo. Pero a la vez, lo que hicieron estos hombres sabios, ¿no?, sirvió, ¿no?, como un ejemplo para llevar la educación no solamente a hombres ya mayores o personas mayores, sino también a los niños, ¿no?, pensando en el futuro de la nación. Es por tal motivo que hoy, ¿no?, luego tiempo más tarde en la Reforma, vemos la misma preocupación, ¿no? Dios utilizando a Zwinglio, Dios utilizando a Lutero, a Calvino, hombres instruidos, pero a la vez también que se preocuparon por la educación en los niños y sobre el pueblo del Señor para que ellos aprendan a leer las escrituras del Señor. Entonces, todos estos ejemplos que hemos ido viendo a través del tiempo, ¿no?, sirve de base y ha servido de base, ¿no?, para la educación que hoy nosotros podemos ver que a través del gobierno, nuestro gobierno peruano, ¿no?, ya se ha establecido de manera perenne y obligatoria para todos los niños la educación en nuestra nación. Entonces, a manera de conclusión y para terminar, podemos decir que se ha seguido el ejemplo, ¿no?, de todo este proceso educativo y ha traído gran beneficio, ¿no?, para todo el mundo en forma general.
¿no? Entonces, muchas gracias. Dios le bendiga.